Bien, en el día de hoy, en esta tutoría, quiero darles la bienvenida para iniciar en la mañana de hoy un resumen y un repaso de lo que hasta ahora hemos visto en términos generales de psicología y psiquiatría forenses como ciencias auxiliares de la justicia, ¿sí? Y de paso revisar un poquito lo que ustedes también han comprendido en cuanto al abordaje de los delitos sexuales, que en esta unidad presente todavía estamos trabajando, y aspiro a poder pasar rápidamente a delitos sexuales, porque las sesiones que nos quedan pendientes ya no son muchas y siempre hay bastante tema por abarcar. Entonces, si entendemos esas ciencias auxiliares de la justicia como precisamente el conocimiento especializado de las disciplinas de la salud mental puestas al servicio de la justicia y el derecho, se comprende que salud mental, quienes trabajamos en esto, pues somos los profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Créanme que hay trabajadores sociales y enfermeras que también aportan terapéuticamente, pero solamente en la parte terapéutica, a la salud mental, en los programas, por ejemplo, de las clínicas, donde hay que atender pacientes en pabellón de internos, o sea, en el sentido del común de la población. No estamos hablando de internos de los centros penitenciarios, sino personas que están hospitalizadas por alcoholismo, por trastornos diferentes que tengan que ver con un desequilibrio en la salud mental, y hay personales de eso, pero personas profesionales que están capacitadas para eso. Eso es en lo clínico. Y siempre he sido muy enfática en que conozcan ustedes qué es el quehacer clínico de cualquiera de los profesionales de la salud y el quehacer legal, jurídico, forense, ¿sí? Porque son dos campos que necesito que queden bien claros para ustedes. Y en esa medida, ¿cómo pueden entrelazarse, servir ya los profesionales? Incluso hay profesionales que trabajan en clínicas y en sus consultorios particulares como psicólogos o psiquiatras, pero que a la vez en lo particular también son peritos auxiliares de la justicia, ¿sí? Entonces, no es incompatible el cumplir con el doble servicio. Sí es incompatible para los que somos servidores públicos, por ejemplo, como en mi caso, humildemente, laboro en el Instituto Nacional de Medicina Legal, pero no puedo, digamos, adquirir una responsabilidad de hacer un peritaje para un abogado que me proponga hacérselo para apoyar su causa dentro de cualquier delito que sea. Y generalmente ustedes saben que los defensores públicos o contractuales defienden es generalmente en el campo penal a los agresores o en cualquier otro campo y área del derecho, pero desde mi posición como servidora pública no puedo asumir un caso de eso y mucho menos recibir dinero, ¿sí? Hasta cuando me retire, después de 2 años, puedo asumir. Bueno, entonces, en términos generales, la función y el alcance de cada una de las disciplinas permite revisar la solicitud, dar una cita y atender a una valoración de una persona que ha sido remitida por una autoridad judicial, ¿sí? Si no hay una orden de una autoridad judicial, un juez de control de garantías, un fiscal o cualquier otra autoridad como comisarios de familia que les informé también, no se puede dar curso a una evaluación psicológica o psiquiátrica forense. Y en esa medida uno puede
evaluar a cualquier actor, al sujeto activo o al sujeto pasivo de la conducta, o al demandante o al demandado, según sea la jurisdicción. Y en esa medida, entonces, debemos revisar unos antecedentes legales que hayan ocurrido, ¿sí, señora? Y unas condiciones de salud mental y un funcionamiento en general en el campo personal, social, de salud, en el campo ocupacional, laboral o de rendimiento académico inclusive, para poder determinar, según lo que está pidiendo la autoridad, si esa persona presenta, por ejemplo, en el caso de la víctima, una afectación, o en el caso del agresor, si presenta una patología que le impidió en el momento de la comisión del hecho, digamos, autodeterminarse y saber que eso no era lícito hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un barridito, ¿listo? Hasta aquí vamos, recordando, estoy haciendo un súper resumen, ¿de acuerdo? Luego vimos cómo las estrategias de evaluación psicológica y psiquiátrica forense desde el punto de vista clínico, que hablamos de las historias clínicas, de los conceptos de los profesionales particulares y demás. Ok. Y miramos todo el tema del protocolo que se sigue por los psiquiatras y psicólogos que son auxiliares de la justicia, bien sean los particulares o los oficiales, con lo que delimita el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para desarrollar en el territorio colombiano. Listo. Y en esa medida hay unas técnicas, unos procedimientos que se deben cumplir a la hora de desarrollar esa actividad forense, ¿de acuerdo? Entonces, ya, nos centramos bastante en las técnicas de entrevista, que dijimos que eran semiestructuradas, que la técnica en especial era la semiestructurada, porque permite obtener con mayor, digamos, espontaneidad el manejo de una información y una recolección de datos sin presionar a la persona. ¿Listo? Y en esa medida hicimos como un paralelo entre lo que es la actuación, por ejemplo, del psicólogo forense en cualquiera de los abordajes. Cuando el psicólogo pertenece, por ejemplo, a una fuerza del orden, como el ejército, la policía o el CTI, pues ellos cumplen funciones de policía judicial, que yo espero que tengan claro cuál es esa función, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuáles son las funciones de policía judicial que ostentan algunos servidores públicos de las fuerzas del orden? ¿Me siguen? Aló. ¿Recuerdan las funciones de policía judicial que permiten a los servidores públicos que trabajan en las fuerzas del orden investigar un hecho? Es investigación judicial. Pero ustedes tienen claro que los funcionarios de medicina legal tienen o no, pueden cumplir funciones de policía judicial. ¿Alguna? Respóndame, por favor. Los peritos médicos, psiquiatras, odontólogos, el personal de medicina legal, ¿cumple funciones de policía judicial? Señora. ¿Cómo? Sí, señora, sí cumplen funciones de policía judicial. Bueno, me encanta que contestes, Marta Juliana, porque como tú estás más recién llegada, quiero que te quede claro que la respuesta no es correcta. No es correcta. Nosotros, perdón,
el Instituto Nacional de Medicina Legal es un organismo adscrito a la Fiscalía General de la Nación, pero somos independientes en la parte presupuestal y en la parte funcional y administrativa, ¿sí? Entonces, esta institución no cumple funciones de policía judicial a pesar de estar adscrita, precisamente porque nosotros tenemos es una función técnico-científica, ¿sí? Y por eso somos auxiliares de la justicia. En cambio, los psicólogos y los psiquiatras y los médicos que trabajan en el CTI de la Fiscalía, en el Ejército, en la Policía Nacional, sí cumplen funciones de policía judicial, ¿sí? Entonces, quiero mejor dicho, súper claro este término. ¿Por qué lo traigo a colación? Es en aquel momento del abordaje, por ejemplo, de las víctimas, ¿sí? La entrevista que hace el psicólogo en Caibas de la Fiscalía, que es el Centro Especializado para Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ese abordaje que seguramente viene remitido por Policía de Infancia y Adolescencia o por una comisaría de familia o por una denuncia directa de un ciudadano. Entonces, por ejemplo, ese niño, niña o adolescente es entrevistado por una policía judicial, o sea, psicólogo, psiquiatra, abogado que haya sido formado para desarrollar el protocolo SATAC en investigación criminal de delito sexual, y en esa medida él puede preguntar qué pasó, dónde pasó, quién lo hizo, a quién se lo hizo, cómo se lo hizo. Esas preguntas tienen un carácter más estructurado que la entrevista que cumplen los peritos en psiquiatría y psicología forense, los que no tienen funciones de policía judicial. Nosotros no podemos llegar así como un poquito como determinantes cuando la persona no quiere hablar, cuando tiene miedo, cuando nosotros no podemos así como orillar mucho a la persona a hacer ese tipo de preguntas, porque esas preguntas, ustedes recuerdan que les dejé una tareita que todavía no he visto por ahí el resultado de que era una entrevista abierta, una entrevista estructurada, semiestructurada, los demás tipos de entrevista y los tipos de preguntas abiertas, cerradas. Ahí está el quid del asunto, es el abordaje, cómo puede hacer los profesionales de policía judicial y cómo lo pueden hacer los peritos. Como el objetivo de policía judicial es establecer las circunstancias modales de los hechos, es decir, quién, dónde, cuándo, cómo, para qué, ¿sí? ¿Y qué pasó, no? En realidad. Y nosotros, como peritos, lo que vamos a establecer es qué tan afectada está la persona frente a una victimización que se dice experimentó la persona o le ocurrió y hay una denuncia de por medio, hay una investigación penal de por medio. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no podemos preguntar qué pasó, cómo fue, no sé qué. No. Hacemos un tipo de entrevista muy similar a la que ustedes vieron en el video de la clase pasada con Matachitos, ¿de acuerdo? Unas preguntas muy pausadas, sin confrontar, en términos abiertos. Cuéntame más, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú qué sentiste? Cuando uno le da a la persona la oportunidad de preguntar cómo se siente, así como yo al principio, hace un ratico les estaba preguntando cómo se han sentido en este tiempo de cuarentena, qué ha pasado con el trabajo. Yo estoy haciendo una pregunta abierta. Es más, la lancé para que todas la pudieran responder la que quisiera. Y en esa medida no estoy confrontando, al contrario, estoy tratando de recoger un parecer y un estado en cada una de ustedes. Así pasa en la entrevista
forense como tal, ¿sí? Yo tengo un documento que se llama Acuerdo sobre la entrevista y la evaluación forense en el contexto de procesos judiciales por delitos sexuales, que es el fruto de, como su palabra lo dice, de un acuerdo de instituciones y de funcionarios para que cada cual se delimitara a hacer su trabajo, ¿sí? Porque muchas veces los fiscales nos envían a nosotros, a los peritos de medicina legal, preguntas como, sírvase establecer las circunstancias de los hechos y hacer todas las averiguaciones para que queden, para preservarlas para la investigación. O sea, que nosotros le recojamos y hagamos la investigación, y eso no es posible. Entonces, siempre estamos respondiendo oficios diciendo que su solicitud no aplica para lo que se ofrece en el portafolio de servicios. Y finalmente, hace unos años se dio este acuerdo y permite como que entre bomberos no nos pisemos las mangueras, ¿sí? Cada cual a dedicarse a lo suyo. Entonces, en esa medida, yo luego en otro correíto les puedo compartir ese PDF para que ustedes, si les interesa, realmente esto es solamente para, yo no quiero llenarlas de documentos, porque es claro que en estos tiempos de poco acceso a internet y tanto acúmulo de responsabilidades, pues, pero sí lo pueden tener para su provecho y su consulta cuando quieran. De acuerdo, entonces volvemos. Entonces ya dijimos y aclaramos lo que son los alcances de psiquiatría y psicología en lo clínico, en lo judicial y en lo forense, ¿verdad? Y hablamos un poco de las técnicas que hay, y ustedes, como ya pudieron algunas entrar a la página y revisar el protocolo básico de psicología y psiquiatría forense, la página web de institucional, ustedes algunas pudieron ya responder el trabajo pasado, el producto número 2, y vi que la consultaron, y en efecto ahí da todavía más claridad sobre cada una de estas tareas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que, enfocándonos en el delito sexual, y para no ponernos a leer tanto, yo quiero que hoy pongamos en práctica ese acervo de conocimientos que ya hemos asimilado a través de sus lecturas y a través de lo que les he compartido a través de estas tutorías virtuales y las presenciales iniciales frente al delito sexual. Y les tengo para el día de hoy un taller súper sencillo. Y quisiera saber si ustedes pudieron ya revisar en los correos que cada una tiene distribuido un caso de un delito sexual diferente. Sí, ¿Aló? ya me llegó un caso. Perfecto. Es una sencilla transcripción de uno de mis informes periciales, pero solamente dice el resumen de los hechos y le puse un nombre a ese casito y una edad, ¿sí? Sí, señora. Exacto. Entonces, conforme ya pudimos tener noción de cómo se aborda un niño, niña o adolescente víctima de delito sexual, e incluso un adulto, a través de lo que revisamos de rutas de atención en la tutoría pasada, cómo es que se allega, tenemos claro que entonces, como ciudadanos comunes y corrientes, ustedes y nosotros tenemos el deber, sobre todo si se trata de menores de edad, en reportar si llega a nuestros oídos, a nuestro conocimiento, la comisión de un delito de esta índole, que es reprochable de todo punto de vista y que urge
ponerlo en conocimiento de una autoridad competente, ¿verdad? Entonces, en esa medida, cuando ustedes tienen esa noción, ustedes saben que hay que, digamos que ir por la ruta de atención. Y habíamos dicho que siendo ustedes, digamos, en el supuesto que trabajen con un abogado que sea litigante. ¿Me siguen, verdad? Ustedes están en una oficina de abogados, ¿sí? Y el jefe de oficina, que es ese dueño de ese bufete, les dice, bueno, Telsi, hágame un favor, va a venir la señora fulana de tal, va a traer tal niña que dice que se le presentó un problema gravísimo, no sé qué será, y necesito que usted me la entreviste, me diga a ver qué es lo que pasa, tómele todos los datos sociodemográficos, tómele, digamos, qué es el motivo de la consulta que traen esa señora con esa niña, y por favor, pero usted ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Tampoco ahonde mucho, así, por encimita, porque no tenemos ni idea de qué se trata. La señora estaba tan nerviosa cuando me llamó por teléfono para pedirme la cita, y pues entiendo que es una niña y yo supongo que debe ser alguna vulneración a un derecho de ella, y entonces, como usted es mujer, me parece que es mejor que me la atienda. Yo le voy a explicar, cuando lleguen la saludo y de una vez se las pongo en su oficina para que por favor Telsi me atienda el casito y me haga ese resumencito, y cuando ya tenga claro qué es, no profundice, recuerden, no profundice porque es delicado. Entonces, cuando ya tenga eso, les pide un momentico, les ofrece una gaseosita, una agüita, y sale y me cuenta qué es. ¿Sí? Y usted me va a decir qué debo hacer yo, porque yo estoy aquí muy ocupado, tengo 3 sentencias, tengo 3 audiencias, tengo que atender otros 2 clientes en esta mañana, yo no puedo. Usted me va a decir para dónde cogemos. ¿De acuerdo, Telsi? Ah, Telsi, yo soy su abogada, jefe de oficina. Entonces, tienes el casito con ese relato de los hechos que mandé por el correo. Entonces, cada una de ustedes en esa situación, como si fueran dependientes de un abogado, van a manejar el casito que les pongo, les envié pues a cada una en su correo, y va a hipotetizar. Solamente les di un punto de partida, el nombre y la edad. Entonces, ¿qué es ideal que ustedes, al momento de tener ese pequeño discurso, después de correr todos los velos de la vergüenza, de la pena que puede tener un menor de edad cuando no las conocen a ustedes, y que tienen que hablarle de algo que la mamá le está diciendo que por favor le cuente a la señorita qué fue lo que le pasó a mi hijito o mi hijita? Entonces, ustedes van a ubicar, según ese relato de los hechos, que yo ya lo conseguí hace tiempo, entonces ustedes van a simular recolección de información completa sociodemográfica. Recordemos que es sociodemográfico. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir datos sociodemográficos? ¿Aló? ¿Aló? Esto, profe, pues, lo que yo entiendo, los datos, la edad, dónde viven, La edad, el género, si vive aquí, si es de alguna etnia, qué hace. la educación que tienen. Domicilio, ciudad, lugar de nacimiento. Muy bien, Marta Juliana. ¿Qué más? Grado escolar, nombre de los padres, nombre de condición. ¿Por qué está ahí?
¿Es porque agredió a alguien o porque es víctima? Yo siempre coloco en los informes porque es importante dejar claro quién es esa persona y por qué está ahí. Por una condición de víctima. Entonces, condición, 2 puntos, víctima. Listo. Nivel socioeconómico, ¿sí? Es importante. Seguridad social, ¿tiene o no tiene una EPS o está con régimen contributivo o con el social, el CISBEN? ¿Ok? Bueno, imagínense todo un dato, un punto que dice identificación con el nombre completo, invéntele pues el apellido o los apellidos y la edad, la escolaridad, los padres, la fecha de nacimiento es importantísima y por supuesto pues la edad ya se la di, entonces ustedes le ponen una fecha de nacimiento acorde. Cuando ya tengan esos datos de identificación, entonces ustedes me van a establecer debajo del relato de los hechos el motivo de la consulta. ¿Por qué viene la persona? Son sus palabras, su redacción. ¿Por qué viene? ¿Sí? Y de igual forma, ya eso es como si fuera para su jefe entregarle esos datos. Pero entonces, ustedes van a escribir dentro de la ruta de atención a víctimas de ese delito, que es, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta. Entonces, que hipoteticen qué delito se está enmarcando en ese relato, ¿sí? Me van a establecer qué bien jurídico tutelado está vulnerado, según el relato de ese menor y esa madre de familia que llega. Y a dónde hay que remitir de inmediato a esa persona. ¿Está tan grave físicamente, tan grave? ¿Será que toca enviarla a un hospital, a un centro de salud, a una clínica antes de ir a poner la denuncia? Revisen todo. Y entonces en esa medida vamos a desarrollar un informe muy sencillito. ¿De acuerdo? Ustedes recuerdan que en la tutoría pasada les dije que el taller, el producto del taller de técnicas de entrevista y todo lo que se vio, lo que les establecí realizar en ese informe pequeño, valía un porcentaje para la nota del taller casuístico. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo no quiero complicarles la vida, por el contrario, quiero facilitarles. El taller casuístico, como lo teníamos diseñado y como estaba en el guión, dejémoslo allá. Aquí acordemos una cosa. Vamos a sumar el trabajo del taller pasado con este taller en un solo trabajo y me lo suben a la plataforma como taller casuístico. ¿Listo? ¿Cómo les parece la propuesta? Y ustedes no ponerse a hacer más vueltas. Bien, profe. Profe, yo no tengo el taller pasado. ¿Me lo podría reenviar? Claro, Marta Juliana, ¿quién me habla? ¿Mayra? Ah, Mayra. ¿No lo tienes? No, no, señora. ¿Alguien me recuerda por qué medio les envié yo? Profe, yo tampoco lo tengo. Bueno, en todo caso, en la plataforma, Mayra, está un Word donde dice taller número 1, delitos sexuales, o taller delitos sexuales. Y ahora que termine la clase, vuelvo y redacto esto que les estoy diciendo, se lo voy a redactar para subirlo como taller número 2 de la unidad número 2 de delitos sexuales. ¿Listo? Profe, entonces para que ustedes queden claro. Señora. Es el que dice taller teórico práctico, delito sexual, entrevista forense. Ese, sí señora.
Sí lo estás viendo, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, recuerdan, cuéntenle a Mayra Alejandra qué fue lo que les indiqué hacer con ese video. Era ver el video, el video no lo he subido. Pues, ¿será necesario que les ponga el link del video? Sí, profe, por favor. Perfecto. Entonces voy a dejar anotado acá porque la memoria de esta profe a veces falla. Video, subir a plataforma. Es un video, ¿cómo les pareció el video, señoritas? Tierno, ¿cierto? Es muy didáctico. Y eso son habilidades y competencias que las puede adquirir cualquier persona. Simplemente viendo ese modelo de abordaje tan humano y tan táctico para ese tipo de casos. Luego les voy a colocar, o ustedes mismas pueden hacer una consulta en el internet sobre videos de entrevista psicológica a víctimas de delitos sexuales, y eso salen ahí una cantidad, ¿sí? Para que ustedes miren cómo son los estilos de cada cual, teniendo en cuenta que se informe qué tipo de profesional es y qué abordaje está haciendo, ¿sí? Porque no es lo mismo el abordaje de un psiquiatra o un psicólogo en una clínica para una paciente normal que le llega a un entorno judicial. ¿Listo? Bueno, entonces, permítame un segundito, les voy a compartir la pantalla. Bien, discúlpame la pausa. La presentación de esta unidad 2 la actualicé, ¿de acuerdo? Le precisé algunos aspectos después de haberles hablado a ustedes desde la perspectiva clínica y la perspectiva legal de lo que es el delito sexual, pues no solamente en Colombia, eso es a nivel mundial, internacional. ¿Listo? Entonces, en esa medida, le hice algunos ajustes, no tanto a la normatividad, pero sí en el tema de la explicación mucho más puntual de lo que corresponde a esos bienes jurídicos tutelados, de la violencia sexual, de lo que es violento. Perdónenme un segundito, de la libertad, la integridad y la formación sexual, como corresponde al título 2 del libro cuarto del Código Penal, que es el que aborda
este tipo de vulneraciones. Entonces, eso fue lo que no se los dejé bien estipulado y por eso me tomo la molestia de hacer énfasis, porque se los debía en el sentido más neto de la expresión dentro del código, ¿sí? Y ustedes aquí pueden apreciar entonces que en cuanto a los bienes jurídicos tutelados, el primero es la libertad. Es el derecho que se tiene para decidir libre y responsablemente y según su propia conciencia acerca del ejercicio de su sexualidad y la regulación de su fertilidad. Incluye, entre otros, el derecho de la persona para disponer de su cuerpo en lo sexual y lo erótico, dado el respeto a la dignidad del ser humano. Es obvio que nadie, cualquiera que sea su raza, sexo, edad, condición social, económica o moral, puede ser sometido sin su consentimiento a cualquier tipo de actividad sexual. Entonces, el punto es que incluso una persona, una mujer que esté casada o tenga una relación de pareja activa y esté totalmente segura, consciente, sea por temor o por lo que sea, dice, yo no quiero tener hijos, y su compañero se oponga a esa postura de ella y la obligue, incluso no le permita tomarse sus pastillas anticonceptivas y otras. Hay una vulneración a esa libertad sexual porque ella no quiere. Ahora, una mujer que su pareja tenga por allá demasiados, o sea, sea muy promiscuo y esté contagiado de SIDA y venga y la obligue sin protección, y él sabiendo que tiene ese problema, esa enfermedad, y la obligue a tener sexo, ¿sí? Contacto genital, coito, con el riesgo del contagio, está vulnerando también no solamente su libertad, sino otro bien que es muy independiente, es el de la salud, y la salud sexual y reproductiva también, porque todo se le va a ver afectado. Entonces, ahí se comporta otro delito, porque si hay contagio de una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad como estas que ya es autoinmune, lo que se afecta es más que el cuerpo y la salud, ¿sí? En el sentido de que va a correr riesgo la vida de esa persona porque no se sabe si se salve, si el tratamiento sea efectivo, y si entonces habrá un delito de lesiones personales, ¿sí? Perfecto, pero no nos metamos con eso para no enredar, digamos que la pita. Vamos al otro bien jurídico tutelado, que es la integridad sexual, que está descrita como la armonía que debe existir entre cada una de las partes que conforman la personalidad como un todo, y particularmente a su relación con la identidad sexual, el cuerpo y la posibilidad de que éste sea expresión de la sexualidad. Debe permanecer sin lesión, es decir, íntegro, lo que implica tener la salud y el bienestar que permitan un disfrute libre de la sexualidad. Entonces, hay que ver que la persona tenga el derecho del disfrute de la sexualidad cuando ella lo admita o cuando él lo desee y lo acepte, cuando sea propicio. Pero nadie puede, por mucha relación íntima que tenga, por mucha relación sentimental, como les informé la sesión pasada, que sea cuando la otra persona quiera, porque si yo no estoy en mis días, en mi estado de ánimo, o tengo demasiados problemas, yo no puedo estar, digamos, abierta a un contacto genital, o ni siquiera a veces a una caricia, a un tocamiento sencillo. Y si yo no quiero, pues esa otra persona debe tener la capacidad y el autocontrol de
detenerse y respetar y esperar el mejor momento. En esa otra medida, entonces estaría pendiente el tercer bien jurídico tutelado de este tipo de delitos, que es la formación sexual. Y en esa medida, entonces, la capacidad para determinar se describe como la capacidad para determinarse frente a la asunción de la sexualidad y sus consecuencias, la cual se adquiere a través de un tiempo en un proceso normal de maduración y puede verse afectada cuando se expone a un menor de 14 años a cualquier tipo de actividad sexual, ya que la ley presume su falta de madurez psicofisiológica para asumir el ejercicio de la sexualidad y sus implicaciones. Bueno, entonces en esta medida, ustedes se aprecian la importancia que una persona tenga el nivel de maduración neurológica y psicofisiológica para estar lista, hasta incluso el tamaño del cuerpo, el tamaño de la vagina en una mujer, o incluso el miembro viril en un niño, no está listo para un contacto sexual, como sucedió en un casito reciente que leí en un proceso, donde una mujer que vivía en la misma casa del niño, porque vivía en arriendo, en una habitación alquilada, el niño era hijo único, no estaba la mamá viviendo y el papá era el cuidador. Y la señora, que no tenía nada que ver con el dueño de casa, cuando este señor no estaba, ella aprovechaba y ponía al niño a ver, digamos, contenidos sexuales, videos y cosas de esas, y empezaba a estimular al niño hasta lograr tener contacto con él y obligarlo prácticamente, lo masturbaba, que el niño con un miembro, un niño de 10 años o 11, que está muy, muy pequeño y muy poco desarrollado su cuerpo, a intentar penetrarla a ella por el ano. O sea, está esa actividad sexual acorde al desarrollo psicoevolutivo. Desde luego que no, ni siquiera ni por cognición, porque el niño no sabía qué era eso de la sexualidad, ni por desarrollo pondoestatural, es decir, no tenía ni la talla, ni el peso, ni la edad mayor de 14 para poder, digamos, que responder a una erección. Se le pregunta al niño que si él votó algo por su pene, para no poner en la psiquis del niño algo que fuera como una expresión muy, muy médica, como el semen. De pronto no lo sabía, y entonces en esos casos, en esas entrevistas, a los niños no se les puede insertar en su mente información que no poseen, porque estaríamos vulnerándolo, precisamente porque no están listos para entender esa situación. Y es más bien rodearlo de afecto y de desculpabilizarlo de lo que sucedió. Este niño le cuenta al papá, porque lo encontró llorando, porque él no entendía eso, qué le estaba pasando, y el señor se ve compelido a ir a denunciar a la inquilina. Entonces, es entender que la formación sexual, si se vulnera ese bien jurídico tutelado, es precisamente porque no está maduro, no está listo ese organismo para vivir una experiencia de estas, ni para responderla y mucho menos para disfrutarla, ¿sí? En este caso que doy de este ejemplo de este niño, entonces también la libertad sexual está, porque él no está en capacidad de decir sí o no, yo quiero eso, o qué chévere, qué es esta bacanería, no, ni entiende qué es eso. Y por supuesto, entonces, la integridad sexual también está afectada, desde luego, porque altera el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y desde luego que no va ni siquiera a disfrutar este niño de una situación de estas, como si en cambio iría a disfrutar de una invitación a un partido de fútbol, ¿sí? Eso sería supremamente placentero.
más no esto. Bueno, entonces como yo sé que ustedes, señoritas, qué pena, sé que tenemos todavía hasta las 11, ¿verdad? Nuestra tutoría. Yo quiero que por favor le dediquemos un momentico a revisar el casito de cada una para que intentemos integrar esta información que les estoy diciendo para que ustedes la incorporen y vayan haciendo el bosquejo de su pequeño. Es un trabajo sencillo, no se compliquen la vida. Esto es algo muy práctico, simplemente que yo deseo que ustedes asimilen el procedimiento que hay que hacer, el seguimiento y el manejo que se le ha de hacer al caso supuesto que les estoy colocando a cada una y determinen qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer Profe, en ese caso? Dime. yo tengo el caso de Darwin de 7 años. Sí, señora. Y en el caso habla de que el niño no asegura el lugar de los hechos y tampoco da indicios de que lo sucedido ha sido verdad o alguna pauta que me muestre que sí pasó. Listo. Entonces, qué chévere que me haces esa pregunta. Mira, es que la verdad y con honestidad, tú no tienes ese rol de establecer si eso es verdad o no, pero tampoco lo puedes poner en duda que no haya ocurrido. Entonces, ¿qué es el asunto? El quid de esto es que tú tienes por obligación que hacer una remisión o tu jefe, pero como tú lo estás abordando, tú le tienes que decir el por qué sí. Entonces, todo caso que se conozca, que llegue a nuestros oídos, porque alguien viene a mí y me lo cuenta, me busca, o porque yo lo sé por terceros, o porque yo lo estoy misma evidenciando, porque yo soy la vecina y desde mi ventana estoy viendo lo que está pasando allá en la casa del lado, porque lo estoy viendo así de soslayo, y veo que está ocurriendo una actividad sexual con un menor por parte, por ejemplo, de un adulto. Yo tengo el deber de coger un teléfono y llamar al ICBF, a Policía de Infancia y Adolescencia, al que sea, al CAI más cercano, y informar que en la dirección tal, en el barrio tal, está ocurriendo en la casa de la señora Pepita Pérez, hay un niño que yo estoy viendo a través de una ventana, pero por favor yo no quiero dar mi número de mis datos personales porque no quiero, porque esa señora es demasiado brava. Nada más es, ¿eso cómo lo llamamos? En la vez pasada que dijimos, ¿una denuncia qué? Anónima. Anónima. Y ellos no van a frenar, a forzarme a mí a darme los datos. Ellos tienen que correr. Entonces tú, como empleada de ese bufete, tienes que correr. ¿Pero a qué? A reportarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer tu abogado jefe? Puede sentarse y decir, bueno, señora Pepita Pérez, hágame el favor, ¿usted qué desea entonces hacer? ¿Quiere que yo le reciba la denuncia aquí y yo mismo la tramite directamente? ¿O usted, o le digo a mi funcionaria Telsi que la acompañe hasta las puertas de la fiscalía y la deje allá instalada con su ficho? ¿Sí? Entonces, bueno, ya les estoy dando ahí como el tip, ¿no? Profe, pero en este caso el niño, o sea, no se le pueden recopilar datos sociodemográficos porque el niño no habla de su lugar de vivienda. Solo sabemos que es un niño de 7 años que podría estar cursando aproximadamente primero o segundo primaria, que vive con su mamá y su abuela en la misma residencia y que aparentemente el abusador o el vulnerado también vive en esa residencia, pero no tenemos más datos del menor. Listo. Pero como estamos haciendo un ejercicio de hipotetización,
Es decir, vamos a simular unos datos. Es decir, que se supone que tú lo estás entrevistando con, y no puede estar solo. Oye, no puede estar solo ese niño contigo, esa niña. Tiene que estar con el adulto. Entonces, si yo tengo un adulto que lo está representando o que sabe el caso, él debe saber los datos. Entonces, tú simplemente los de tu creatividad los extraes y pones ahí datos XX, bueno, los que tú quieras. Es hacer el ejercicio como si tú estuvieras realmente en esa oficina, encerradita con ese niño, esa niña y esa persona adulta, porque si no hay un adulto, ojo, si no hay un adulto, tú no puedes entrevistar a ese niño. Después puede ir a decir, ¿qué tal que sea un niño así como tan creativo que le esté inventando cosas a las personas y entonces resultes tú investigada? Eso no se puede hacer. Entonces, qué bueno que me lo dices porque ya vamos viendo cómo son los límites en estos abordajes con este tipo de víctimas. Eso es con guante blanco el manejo. Uno no puede ir ni más allá ni tampoco faltarle digamos, al deber ser. ¿Sí? Uno no puede abstenerse de hacer lo que le corresponde. Entonces, cuando a uno le llega este caso, créanme, uno queda ahí marcadito porque toca manejarlo. Y por gracia, para que en una oficina haya más, digamos, asistentes judiciales que trabajan contigo, pero el turno te tocó, ¿sí? Entonces hay que manejarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra preguntita tienen por ahí las señoritas? Antes de pasar al último temita que quiero que lo manejemos. ¿Alcanzaron a chequear el contenido del relato de los hechos de su caso? ¿O todavía no han podido? Yo estoy en eso, profe. Sí, porque yo también lo estoy leyendo. Bueno, bien. Son cositas particulares. Yo quiero que se den cuenta que recuerden en una parte inicial donde hablábamos de los tipos de conductas, espérame, ubico la diapositiva, tipos penales. Bueno, sí, como ustedes ya están tan avanzadas en su formación en la tecnología de gestión judicial, entonces, ¿a qué le decimos tipos penales? Aparten un poquito la vista del casito y concentrémonos un tricitico en esto. Los tipos penales, ¿a qué se le llaman tipos penales? A los artículos. ¿A los artículos? Es a la acción o la omisión de algún delito. Exacto. Y cuando uno habla del delito está hablando de una conducta, ¿cierto? Entonces, cuando a un operador judicial le llega una denuncia que tiene un contenido, digamos, sexual por la conducta que se despliega y que se informa que cometió X persona, entonces el operador judicial tiene que ponerle un nombre y un apellido. Entonces, los tipos penales son los nombres que tienen las conductas. Por eso hablamos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años, actos sexuales abusivos o violentos, cuando tiene que ver con una persona que es del núcleo primario o conocida, de confianza de sus padres, de los cuidadores. Si se ejerció o no se ejerció violencia, porque pueden ser actos muy pasivos como besitos con lengua, ¿sí? Como abrazos muy apretados con agarrada de cola, ¿sí? Y no hay violencia en sí, no queda la huella de la violencia. O un acceso carnal o un acto sexual con incapaz de resistir. Lo repasamos la vez pasada, ¿cierto? Mayra, que no estaba, y Marta. Y Marta. Sí, pero bueno, ¿podría hacer una aclaración de cada uno, por favor?
Señora. ¿Me podría algo así como muy somero explicar la diferencia? Sí, entonces, por eso es que amplié estas diapositivas porque había necesidad de hacer unas diferencias. Si hay violencia sexual, si hay acceso o penetración del miembro viril por una vía vaginal, anal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Porque hay veces que los abusadores masculinos, por ejemplo, no tienen capacidad de erección y entonces utilizan otros objetos para penetrar los cuerpos de las víctimas. ¿Sí? Es un acto simbólico, pero que le genera placer. Hay un asalto sexual, que una cosa es que yo esté buenamente en mi casa y venga por ahí el tío, el primo más grande, en fin, y me haga cosas, a que yo vaya por la vía pública o esté en un establecimiento público y alguien me agarre, me tape la boca, me ponga con un pañuelo un fármaco y quede yo privada, ¿sí? O sencillamente me pone una puñaleta en la entrecostilla y yo no pueda hacer nada y tenga que irme para donde él me diga, ¿sí? Eso es un asalto sexual, de hecho. Y en esa medida quiero que quede claro que además de estas tres diapositivas que estamos discriminando lo que es el acceso carnal, lo que es el asalto sexual y lo que es la violencia en sí sexual. Lo primerito que vimos en la clase pasada fue la descripción de lo que era el abuso sexual. La palabra abuso dijimos que se entiende como los contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto agresor usa el niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a la otra persona o a otra persona, ¿sí? Porque pueden haber dos adultos o un adulto o un adolescente y un niño de 5 años o de lo que sea, un infante, ¿sí? Y estarse estimulando, sí. O sea, cuando es abuso sexual no tenemos penetración, solamente como el tocar o el estimular el niño. Exacto. Y también se dice que es abuso, un acto abusivo sexual, cuando la persona es conocida o hace parte del núcleo primario familiar, ¿sí? Llámese cualquier grado de parentesco, hasta el hermano, el primo, el papá, el padrastro. Bueno, estoy hablando con género masculino, pero puede ser al contrario. La madrastra, la tía, bueno, en fin. Entonces, por eso es importante y la sigla que decíamos siempre, esas, para uno dice ASI. ASI es abuso sexual infantil. Y se dice que también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño, la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder y control sobre otro menor. Entonces, significativamente mayor tiene que ser 5 años o más de diferencia, lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Es decir, que la niña tenga 13, que tenga 12 y 5, 17. Si ya tiene 17 años el agresor o la agresora, ya comporta delito. Debe ser investigado ese niño y se va a la jurisdicción de infancia y adolescencia, la responsabilidad penal adolescente. ¿Listo? Entonces allá es una jurisdicción especial para ese tipo de agresores. Ok. Y el tema de posición de poder o control. Una posición de poder, ¿cuál sería? Mayra, sobre un agresor a una víctima menor de edad. Un cuidador, un hermano o una hermana. Un profesor, un entrenador, un cura,
un pastor, bueno, cualquier persona a la que el padre le ha otorgado, digamos, la facultad de entrenar, cuidar, ¿sí? Entonces, o el profesor, por ejemplo, hay muchos casos que desafortunadamente he manejado de profesores sobre todo los colegios oficiales, instituciones educativas, y qué vaina, porque es que en esa posición de poder él manipula a ese alumno para que haga lo que él quiere. ¿A través de qué? De las notas, ¿sí? Es como si hiciera un negocio. O sea, yo le pongo a usted un 5, pero usted también pórtese bien conmigo. ¿Ya? Eso. Entonces, en ese sentido, quería recordarles esos aspectos, lo que es el abuso, lo que tiene que ver con la violencia sexual. Hay que ver si la descripción que hace la víctima comporta el ejercicio de la violencia, y el acceso carnal, es decir, si hay alguna penetración por algún orificio del cuerpo, ¿sí? O pone, como el ejemplo que di de la inquilina, que pone al niño a que él haga sus veces en su ano. Entonces, pero también lo besó con lengua. Entonces, si la lengua entra en la boca de ese menor, o por el orificio anal o por el vaginal, hay una penetración que no deja ni siquiera huella alguna, pero le genera a él placer sexual, y por tanto está cometiendo un delito por el solo hecho de haberlo desvestido y estarle ejecutando esas acciones. Ahora, entonces, Laura, ¿me escuchas? Entonces, resúmeme las 4 condiciones esenciales que comportan los delitos sexuales. No los bienes jurídicos tutelados, sino la conducta en sí, ¿cómo la hacen? De lo que estamos viendo sería pues esas mismas, ¿no? Violencia sexual con menor de 14 años. No, tranquila, ven, te corrijo. No son los nombres de los delitos, sino la conducta en sí, para que nosotros podamos distinguir qué es el comportamiento del agresor. ¿Usó la violencia? O sea, podemos decir que es una violencia sexual, o simplemente es el abuso en el sentido de los tocamientos sin dejar huella de nada. Y me faltan 2 más. ¿Cuáles son las otras 2, Laura? Cuando ocurre en la calle. ¿Cómo, profe? Dijimos que hay los actos pueden ser, o la conducta puede ser abusiva, violenta, o hay otros 2 más. Otras 2 conductas más. La que sucede en la calle. El ejemplo del puñal. ¿Cómo se llama? Asalto sexual. Exacto. Lo cogen a uno de sorpresa, Dios nos libre. Pero la característica del asalto sexual es el factor sorpresa, porque tú vas normalmente tranquilita, pensando que por donde vas segura, no hay riesgo, y resulta que sale de un lugar inesperado una persona y te amenaza con lo que sea, con un revólver, con una herramienta, así sea con un lapicero, haciendo ver que es una puñal, ¿ya? Porque lo pone por dentro de la chaquetica, así como que se ve como una punta, pero realmente no lo es, y te agarra a la fuerza. Dios no lo permita. No. Eso, entonces, tenemos, y falta uno. Acceso carnal, asalto sexual, violencia sexual, abuso sexual. Esos son 3. Falta el acceso, cuando hay penetración. Acceso carnal, yo también lo hice. Eso. Son 4.
Bueno, muy bien. Entonces, Telsi, ¿ya las incorporaste? ¿Ya? ¿Esas 4 conductas generales? La abusiva, violenta, el acceso Sí. carnal y me falta una, profe. El asalto. Asalto. El asalto, que es el más infeliz de todos también, bueno, en fin. Ah, el asalto. Sí, entonces, incorporemos a nuestro conocimiento, a ver, guardemos en memoria, quedó clarito cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Todas están dentro del mismo grupo, la misma familia de libertad, integridad y formación sexual como delitos en general, ¿cierto? Pero sí, claro, tenía razón Laura en decir que acceso carnal, que actos sexuales, ¿sí? Pero recuerden, esos son los tipos penales. Cuando un operador judicial, un juez, un fiscal recibe esa información, dice, muestre, aquí lo que hay es tal. Entonces, cuando lo bautiza esa conducta, es ya. Por ejemplo, ¿qué podemos entender con un acto sexual con incapaz de resistir? Acto sexual, o sea, no hay penetración, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguien diga sí? Sí. Es un acto, no hay una penetración, pero dice con incapaz de resistir. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Una persona discapacitada, por ejemplo, con problemas cognitivos que no logra Eso, te entender. ganaste un 5. Perfecto. Es una persona que tiene una discapacidad cognitiva, neurológica, de lo que sea, y no puede responder frente a eso que está pasando. ¿Sí? Listo. Y cuando decimos lo mismo, acto sexual, puesta en incapacidad de resistir. Estamos hablando de que es un acto, no hay penetración, ¿cierto? No hay acceso, ¿verdad? Pero fue puesta en incapacidad de resistir. Yo les di el ejemplo la vez pasada. Cuando están, por ejemplo, los secuestran y los amarran, que no están en una capacidad de poderse defender. Sí, pero básicamente lo que hay que demostrar es que a nivel de conciencia la persona no pudo responder, o sea, por lo menos no pudo ni echar pata para alejar a esa persona y estando suelta, sin estar, digamos, amordazada. Se puede poner en incapacidad de resistir a una persona suministrándole fármacos, psicofármacos, ¿ya? Alcohol, algún supresor del sistema nervioso central. Entonces, puede por ingesta de alcohol, por ingesta de cualquier sustancia psicoactiva, ¿sí? Y la persona pierde el control de su voluntad y de su conciencia, pues si se queda dormida, totalmente desmayada, y la otra persona hace lo que quiere. Pero si estamos diciendo no que acto sexual, sino que acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, entonces ahí sí ya estamos diciendo que se aprovechó, pero de cabo a rabo, ¿no? Como se dice, desafortunadamente así ocurre. Ok, toda la listica, ustedes están evidenciando la diapositiva 8 que tengo en pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Eso. señora. De pronto se me quedan algunos tipos penales sin relacionar, porque esto era como por poner, pero si ustedes van al capítulo 4 del Código Penal, ustedes van a encontrar todos los tipos, y cuando el operador judicial le va a poner el nombre y el apellido, se dice que este es un acto de tipificación de la conducta punible, para que ustedes en su lenguaje también ya se adecúen a esa terminología. Entonces, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, su jefe abogado
entonces se va a encargar de tipificar la conducta, pues si quiere, si él quiere, pero quien realmente la va a tipificar es el operador judicial allá en la fiscalía o en la autoridad donde vayan, es el que le va a poner ese tipo penal. Entonces, eso es un asunto que para ustedes, de momento, hasta que Mayra no sea abogada, no puede ponerse a tipificar, ¿sí? Pero ni ustedes ni yo estamos en condiciones de ponernos a esa tarea. Simplemente nuestro deber civil y profesional y ético es el de hacer que esa situación, esa conducta, sea conocida por una autoridad judicial. ¿Estamos, queridas? Sí. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, Señora. ¿saben qué es lo último? Y antes de que nos vayamos, pues, para la casita, bueno, para la casita, para la otra oficina, la cocina, esa me toca a mí ahora más tardecito. Esto es el otro tema que no se me puede quedar en el tintero, es el del tema de el impacto en el psiquismo de la conducta sexual. Entonces, ese es el pedacito del que poco hablamos la vez pasada porque no hubo mucho tiempo, pero es de relevancia. ¿Por qué? Porque es que de este tema es que se encargan los peritos oficiales o los peritos privados para, a través de una evaluación juiciosa de la víctima, hacer un informe con un concepto muy claro y unas conclusiones muy pertinentes para que ese fiscal y más adelante ese juez, el fiscal se lleva toda su carpeta de pruebas al juicio y en el debate probatorio el juez recibe esa información desde lo verbal, cuando se discute y se controvierte ese informe pericial, y cuando ya él lo recibe, entonces dice, esta es la evidencia documental número tal de la fiscalía en donde, o del defensor, en donde muestra que tal cosa pasó y tal conclusión arribó. Pero en el caso específico de la víctima, lo que hay que hacer es determinar si está o no impactada mentalmente o a nivel psíquico esa víctima, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos que cuando el niño, niña o adolescente vive una agresión sexual, se altera la identificación con el adulto. Este pasa de protector a agresor. Esta situación propicia desconfianza y debilitamiento en la capacidad de vinculación afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una niña, ¿sí?, de 5, de 7, de 10 años, y viene un adulto, bien sea familiar, bien sea conocido o un extraño, y toca mi cuerpo o le hace algo peor, algo más violento, que causa dolor, que causa pavor, y aparte de eso queda mal, o sea, en la parte física, ese niño, ¿qué va a pensar de los adultos? Va a tomarle una posición de temor, de miedo, a volver y evita que le vuelva a pasar, y entonces generaliza. Y entonces los adultos son malos, o algunas niñas dirán, los hombres son malos, no los quiero y no quiero estar, solo quiero estar con mi mamá, o quiero estar con mi tía, o quiero estar con mi hermana. Entonces hay una alteración en esa identificación, que en lugar de ver a las personas y a los adultos como seres que me cuidan, que me protegen, el niño dice, no, me va a hacer algo malo, ¿sí? Y así se va a comportar de una manera defensiva con las personas que trate, según sea lo que sucedió, si es dentro del grupo familiar o grupo nuclear primario, o si es afuera un extraño, o si es en el colegio. Entonces va a perder toda la fe y la confianza en todos los profesores, ¿sí? O en los policías, o en el gremio de donde, digamos que por generalización, esa psiquis
infantil va a referirse y a tenerle temor, miedo, aprehensión y rencor incluso. Entonces, la violencia sexual impide que el menor integre las imágenes parentales y su propia imagen, su cuerpo, su sexualidad como algo grato y fuente de bienestar. Entonces, si el niño, máxime cuando no cuenta, cuando se guarda eso y se convierte en un secreto entre dos, entonces se va a tan autoculpabilizar que él mismo se maltrata en su cuerpo cuando inconscientemente vive su drama, su duelo, su ansiedad, sus pesadillas y no se lo dice a nadie y se orina en la cama o empieza a adelgazarse, a no comer, a desvitalizarse, ¿sí? Y se mira al espejo y se ve feo o fea. Su autoimagen es desagradable y por supuesto su autoestima por el piso. Pero todo eso es producto de ese impacto que se genera en la violencia sexual o el abuso sexual o lo que sea la conducta que se haya desplegado sobre él. Y entonces, hay otro asunto importante. La comprensión de la sexualidad se da de manera conjunta con los cambios físicos hasta alcanzar la madurez. Entonces, yo voy a entender que mi cuerpo sirve para, además de hacer muchas cosas, aprender y jugar y esto, también cuando nosotras entramos hacia los 12, 13 años empezamos a pensar en el amor y en los novios y que como hay y ve que el fulanito grandecita o la primita se besa con el amiguito de la esquina y dice que son novios y empieza la curiosidad y empieza el cuerpo y la psiquis a prepararse para una situación similar, voluntaria, ¿sí? Pero cuando ocurre de manera de improviso y de manera temprana esa situación ya no va a ser lo mismo. Las agresiones sexuales pueden repercutir negativamente sobre el funcionamiento mental por las razones que ahorita les informé. Y desde luego que eso produce casi que necesariamente un conjunto de signos y de síntomas en el funcionamiento emocional afectivo, en el comportamiento, en el rendimiento académico, en el trato social, en la forma de comportarse en la casa, los cambios que tiene frente a la autoridad, frente a no querer hacer lo que antes hacía y disfrutar. Entonces hay necesariamente un impacto en ese sentido. Uno de los mayores o de los más frecuentes diagnósticos que se establecen cuando se evalúa a nivel forense a una víctima es el trastorno de estrés postraumático. Los niños y las niñas presentan una amplia variedad de reacciones al trauma, las que incluyen conductas regresivas, como les decía, orinarse en la cama, hacerse, defecarse en sus pantalones, morderse las uñas, sudar, mostrarse miedoso, esconderse detrás de la mamá o del papá cuando ve el personaje que le hizo daño, y en sí producir muchas somatizaciones, dolores en el cuerpo, cefaleas, migrañas, demás cosas, depresión y así sucesivamente. Hay muchísimas, digamos, alteraciones en el comportamiento, en el afecto y en la cognición, cuando no pueden centrar su atención en los procesos de aprendizaje. Entonces hay una cantidad de dimensiones del funcionamiento global en general que el niño puede mostrar cambios. Puede que sea en una sola o en dos o tres o en todas, pero de alguna manera se refleja, ¿sí? Tarde o temprano aparecen esos cambios. Entonces, ya lo hemos dicho, quiénes son los posibles agresores, eso hay de variada gama. Y bueno,
Las últimas diapositivas tienen que ver con el abordaje forense, del cual ya hemos hablado bastante. Solo resaltar que en cuanto a víctima y agresor, el Instituto de Medicina Legal y desde el ámbito forense se maneja víctima y agresor para evaluación, para entrevista y eso, por una funcionaria o un perito distinto. Si yo evalúo la víctima menor, otro perito deberá evaluar cuando sea necesario, si la autoridad lo solicita o la defensa lo requiere, por otro perito. Nunca, porque de todas maneras, cuando uno ha abordado a un usuario en el campo legal, de medicina legal, no es que uno se case con el caso, pero sí adquiere ya un compromiso y mi objetividad como perito puede verse afectada si yo veo al agresor y como se dice por ahí, le puedo tirar como duro. Entonces mejor mantengamos esa línea de objetividad y se aparta uno del caso si le llega luego la solicitud. Si yo lo veo, tengo que declararme impedida cuando me llega el caso que me lo asignaron. Como perito, yo tengo que hacer una comunicación y de informar que como quiera que evalúe a la menor fulana de tal o el niño tal o la víctima tal, que se encuentra en curso dentro de la misma investigación penal en calidad de víctima, no me es posible realizar de manera objetiva la evaluación del señor o señora fulana de tal, señalado a agresor en la presente causa. Y ya, por lo tanto, hago devolución del cuaderno o del expediente. Y ya, se libra uno de problemas. Entonces, sí, todo lo demás tiene que ver es con el informe pericial, que es lo que debe contener, y finalmente uno de esos puntos que se relacionan en el informe pericial como pregunta que está señalada por los fiscales cuando envían los casos, es que nos pronunciemos sobre si el relato de los hechos, ese que ustedes tienen ahí, reúne características de credibilidad, pero ese es un término que en Colombia está vedado mencionarlo, y entonces nosotros si revisamos el relato, hacemos un cotejo de la información que le dio digamos ese menor, la validez del testimonio o valoración del relato, no se hace en adultos, solamente es en víctimas, niños, niñas o adolescentes, por favor recordémoslo. Y entonces hay una labor de cotejo de información de toda la evidencia documental que llega el despacho peticionario. Entonces se hace una lectura juiciosa antes de la evaluación, y con eso también durante la entrevista semiestructurada el perito va viendo cómo en efecto permanece esa misma idea central de lo que el niño o la niña refirió ante el funcionario de Fiscalía Caivas, y luego también en el médico, y luego también, o sea, permanece, ¿sí? Entonces, en esa medida se dice que su versión guarda coherencia y consistencia, ¿sí? Y que aparte de eso es congruente en el sentido afectivo, es decir, que la persona no está como recitando una lección, ¿sí? Que alguien le dijo que la dijera, sino que es muy espontánea y la emotividad va acorde con eso que está explicando el niño. Entonces, en esa medida tendríamos que hacer por lo menos un parrafito en el análisis y una conclusión pertinente a esta pregunta que hace el despacho que investiga el caso, ¿ya? Y entonces ahí están las características del análisis del relato que uno puede, como perito, pronunciarse. Y bueno, esta información pues se extrajo del protocolo básico de evaluación de psiquiatría y psicología, que ustedes ya conocen, y por favor también hay que
profundizar en la búsqueda de la guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual o abuso sexual del Instituto Nacional de Medicina Legal, que por ahora es la versión 1 del año 2010 y ya está próxima a salir la versión 2, porque hay muchos cambios en la jurisprudencia, en los, no tanto como en los protocolos, pero sí hay mucha jurisprudencia con la que se amerita, digamos que atinar más los términos del abordaje. Bien, entonces creo que nos salió apenas el tiempo. Yo les ruego el favor de que así sea por el WhatsApp o por correo, me indiquen si tienen alguna dificultad con los contenidos en la comprensión o la ejecución de los ejercicios y las tareas que hemos diseñado para ustedes en el día de hoy. Entonces, esto les agradezco si me informan si hay alguna, en este momento, alguna duda, alguna pregunta frente a lo que compete a los delitos sexuales, y su abordaje y sobre todo me interesa que ustedes comprendan, por favor, cuál es el alcance que para ustedes como asistentes judiciales o cuando tengan ya la calidad de titulados en derecho y puedan hacer ya avanzar más en esa ruta de atención, otras acciones mucho más de mayor, digamos, envergadura, responsabilidad, ustedes tengan a bien hacer. Entonces, por ahora, entonces les agradezco sus preguntas antes de cerrar y despedirnos. Gracias, profe. ¿Tiene clasecita ahorita? Sí, profe. Gracias. Sí. Bueno, listo, sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna dudita? Profe, eso, si tenemos alguna duda en desarrollar el caso, le podemos preguntar por el WhatsApp. Claro que sí, para eso estamos. Ah, bueno, profe, bueno, muchas yo gracias. espero que este tema haya quedado pues como perfectamente comprendido y pues como dices tú, cualquier inquietud que surja sobre la marcha también y con eso podemos en la próxima clase ya entrarnos en el tema de la violencia intrafamiliar y como acelerar el ritmo porque tenemos una unidad muy grandota por cubrir. Bueno, les deseo un feliz día y cuídense mucho y estoy atenta por el WhatsApp a sus inquietudes. Bueno, profe, muchas gracias. Marta, Telsi, todas, Mayra, feliz día. Gracias. Hasta pronto. Profe. Chao. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao. Profe, Sí, señora. profe, yo le iba a hacer una pregunta. Dime. Yo le envié el producto del taller. Yo le envié el taller, pero lo que pasa, por correo, porque usted ahí decía que por correo, pero lo que pasa es que yo me equivoqué y le envié un trabajo que no era. Entonces yo se lo respondí ahorita y le envié el trabajo. Ah, sí. Oye, pero ¿por cuál cuenta? ¿A la de Gmail? ¿A la de...? Por la plataforma. Ah, sí. ¿Cuándo? Sí, señora. ¿Cuándo Ya la va a aparecer enviaste? en el mensaje. Bueno, entonces tú la editas y vuelves y la pones bien. Sí, Y yo ya la se lo reviso. volví a enviar, que yo se lo había enviado hace ratos, porque como usted dijo que no se lo habíamos enviado ninguna, entonces yo me fui a mirar y resulta que le había enviado, era unas diapositivas, entonces yo volví, se lo reenvié y le envié el trabajo.
Ok, listo. Entonces en plataforma lo encuentro. Pero entonces ese es el de para el producto 2. Sí, ¿O ese cómo es el hiciste taller para que usted nos montarlo? dejó esa ¿Cómo clase hiciste? pasada. ¿Cómo? Ese es el taller que usted nos dejó la clase pasada, que era en grupo. Nosotros lo hicimos con Telsi. Ujú. Oh, voy a fijarme bien. Pero como ustedes quieran, o sea, en este momento podría, ya me lo enviaste, ¿cierto? Entonces, Sí. pues entonces sería agregar al producto, entonces, en el producto, el del taller casuístico, Artístico, sí. me Producto 3. colocas entonces el de hoy. Y me Ah, hace la bueno. claridad que como complemento al taller número 1 y ya. De todas Ah, maneras, me bueno. estás recordando por Yo, el WhatsApp, ¿vale? cuando le envíe el otro trabajo, le reenvío el otro archivo. Sí, señora. Sí, es decir, Gracias. si quieres hacer una fusión en un solo documento, los dos talleres, digamos que con eso nos enredamos menos para calificar. Ah, ¿Te parece? Yo de todas bueno, maneras, si ya lo profe. enviaste es así, no hay problema, pero Sí, de me todas maneras, copié. yo yo le reenvié el trabajo, entonces se lo archivo en el otro para que le quede Sí, más fácil. sí, no hay problema. Ah, bueno, Muchas gracias. muchas Bueno, se gracias. cuidan mucho, Luego, profe. señoritas. Chao, disfruten la vida. Chao, A esos son jóvenes. chao, profe. Chao, chao.